nosotros sea bendecido de una manera muy especial. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14 y vamos a leer de los versículos 7 al 19 o estudiar de los versículos 7 al 19? El tema del mensaje es el error de ignorar el valor de las palabras. El error de ignorar el valor de las palabras es el tema de hoy, hermanos. Estaba meditando durante el estudio de este mensaje y meditando en la creación de Dios, ¿no? Meditando en los pajarillos del campo, en las bestias del campo, en los animales, las mascotas domésticas como lo son los perros y otros animales, ¿no? Como cada uno de ellos tiene una forma única y especial de comunicarse. Pongámoslo de esta manera. Yo tengo 2 perritos en la casa, ¿no? Uno de ellos está adentro porque está chiquito y blanquito, ¿no? Está bonito. Ese está dentro de la casa. El otro es un animal más grande y es el que cuida la parte de afuera. El de afuera es el que se da cuenta cuando llega alguien a la casa. Y cuando llega alguien a la casa comienza a ladrar y el perrito chiquito adentro se vuelve loco porque el otro le está diciendo, ¡ay, nos llegó visita! Nos llegó visita, ¿no? O sea, inmediatamente se comunican de una forma increíble. Lo podemos ver en los pajarillos del campo. Como cuando estos animalitos, los pajaritos en el campo, comienzan a silbar, hay pajaritos que se contestan entre ellos mismos mientras están silbando. Y otra forma de comunicación es la de uno de los animales que menos me gustan son las serpientes, pero igual las serpientes también hacen un ruido específico para comunicarse entre ellas. Los gatos también se comunican de una manera especial, si te has dado cuenta. Y nosotros, hermanos, tenemos las palabras para comunicarnos entre nosotros. Nuestra comunicación, hermanos, es por medio de palabras. Y una palabra es un vocablo, una voz, una expresión. Y desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o a varios sentidos y que posee una característica gramatical determinada. La palabra dice mucho. Y la palabra dice mucho por el tono de voz que la digas. Si elevas la voz, la palabra cambia su significado. Si disminuye la voz, tiene un sentido diferente. Y el error de ignorar el valor de las palabras, hermanos, muchas veces nos puede desviar de la verdad. Nos puede desviar de la verdad. El Señor me ha dado la bendición de ser supervisor en mi trabajo. Tengo 6 muchachos que trabajan bajo mi persona. Tengo uno que es muy expresivo. Y cuando él habla con mucha energía. Y cuando él está comunicando, lo que está comunicando, lo comunica como que si estuviera enojado. Y cuando él está hablando, habla así fuerte, ¿no? Y con autoridad. Acabamos de emplear un muchacho más. Y a este muchacho que no es un muchacho, es un señor ya mayor, ¿no? Lo acabamos de emplear, entonces cuando empezó a trabajar con nosotros, y este muchacho le comenzó a comunicar a él lo que hacíamos en el trabajo y la forma en la cual nosotros conducíamos el negocio o hacíamos las cosas dentro del edificio. Como te acabo de decir, él habla de una forma energética, no una forma fuerte, ¿no? Así con palabras así sólidas. Entonces, al comunicarse él de esta manera, esta persona percibió que él estaba enojado. Y porque él estaba enojado, le estaba
le estaba haciendo bullying, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hace? Viene y me lo reporta a mí, me dice, oye, me trae en salsa roja, verde y amarilla, dice. No me lo puedo quitar de arriba, dice, es muy, muy enojón. Digo, ¿de quién tú hablas? Porque no tengo ningún enojón yo acá. No, pues este muchacho es el que está haciendo y diciendo esto, de la forma en la cual me dice las cosas. Y siento que lo que está haciendo él es gritarme. Le digo, no, un momento, le digo. Estás percibiendo mal el mensaje. ¿Por qué razón estás percibiendo mal el mensaje? Por el hecho de que es lo único que está tratando es de enseñarte las cosas, y así es como él habla. No es que te esté haciendo bullying, simplemente lo que está haciendo él es expresarse, y de la manera que se expresa habla como que si estuviese enojado. Por ello es que podemos ver que, hermanos, ignorar el valor de las palabras nos puede desviar a nosotros de la verdad. De la verdad. Por ello es que tenemos que tener mucho cuidado en ese asunto. Tenemos que aprender el concepto, saber exactamente lo que la persona está tratando de comunicar. Por ahí hay esposas muy gritonas, ¿verdad? Y también hay esposos muy gritones. Pero muchas veces no es que estés gritando, es que estás expresando estás tratando de comunicarte, ¿no? Y cuando te escuchan dicen, ¿por qué me gritas? No, mujer, no te estoy gritando, solamente te estoy diciendo que hagas esto. O el esposo, ¿no? ¿Por qué me gritas, mujer? Porque me da la gana. Bueno, no se crean, no es así. Pero igual, o sea, el comunicarse, hermanos, y el usar las palabras debidamente nos va a evitar a nosotros muchos problemas. Y es por ello que tenemos que ver, porque es que el apóstol Pablo nos habla a nosotros de no ignorar el valor de las palabras, de no ignorar el valor de las palabras. Saber precisamente lo que se debe de comunicar y cómo se debe de comunicar. En el capítulo 14, versículos del 1 al 6, hermanos, hablamos acerca de lo falso y lo verdadero en la iglesia. Y estuvimos estudiando a fondo acerca del don de las lenguas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos o usamos el don de las lenguas o el don de lenguas en la iglesia y comunicamos, las personas nos escuchan a nosotros hablar en lenguas, estamos hablando, es verdad, estamos dando un mensaje. La cuestión es la siguiente, que el mensaje que nosotros estamos expresando a través del don de las lenguas o a través de las palabras, no necesariamente quiere decir que es un mensaje que es entendible para las demás personas. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que saber usar bien las palabras. Si recuerdan, la semana pasada estudiamos del versículo 1 al 6, donde vamos a leer, donde dice en el versículo 1, seguir el amor. El apóstol Pablo exhortando a ¿quién? A la iglesia, dice, seguir el amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Pero dice, y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla misterios. Podemos ver que cuando el Señor le da a una persona el don de lenguas, el día de ayer en la conferencia de pastores y líderes dieron una enseñanza, o sea, un taller o un estudio acerca de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Y sabes qué, yo fui a ese taller porque quería estar seguro que enseñaban a los que fueron a ese lugar de la manera adecuada. No quería que fuese a haber contradicción respecto a lo que la palabra de Dios enseña. Mi esposa fue al de misiones. Y otros hermanos fueron a los otros talleres, ¿no? De los que fuimos ayer a la conferencia. Y uno de mis puntos principales es el hecho de que
Hermanos, yo soy muy celoso de la palabra de Dios y muy celoso del hecho de que a mí me gusta que se enseñe la verdad. Y cuando yo miré algunas de las ovejitas que comenzaron a navegar hacia ese estudio, dije yo, tengo que ir a ver qué es lo que este pastor va a enseñar respecto al don, a los dones espirituales, al don especialmente de lenguas. ¿Por qué? Porque dentro de muchas iglesias se practica este don y se hace de una manera no bíblica. Y para mí es muy importante que ustedes tengan un concepto claro de la palabra de Dios, que tengan un concepto bíblico, hermanos, no un concepto humano, ni un concepto de ningún hombre, sino concepto de la palabra de Dios. Y para mí eso es muy importante. Por ello es que me fui al taller donde se habló acerca de este tema. Ahora, continuando en lo que estudiamos la semana antepasada, en el versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o ciencia o profecía o con doctrina. La palabra, hermanos, expresada aquí por el apóstol Pablo, es para edificar la iglesia. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo nos enseña a nosotros acerca de estos principios bíblicos respecto a los dones espirituales, hermanos, nos lo enseña de una forma para que nosotros entendamos que todo lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros, especialmente los dones espirituales, todos y cada uno de ellos son para edificación de la iglesia. El único don que es para edificación personal es el don de lenguas. Es para edificación personal. ¿Por qué es para edificación personal? Porque cuando tú hablas en lenguas, estás hablando con Dios y tu espíritu se está edificando. Y no estás edificando a nadie más que a tu persona. Es el único don, hermanos, el cual podemos decir es para nosotros. Es íntimo, es personal, es para mí, es para mi tiempo con el Señor, es para que cuando yo hable con Dios, mi espíritu exalte, alabe, glorifique y ensalce el nombre de Dios y mi Dios sea glorificado. Es en ese tiempo donde tú, ahí en ese momento, expresas tu gratitud a Dios. Es ahí donde tú dices que sin Él no puedes vivir. Es ahí donde tú dices, dependo de ti, vivo por ti y soy para ti y en ti voy a descansar todos los días de mi vida. Ahí es donde lo entregas todo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender el concepto bíblico. Por ello es que las palabras expresadas en forma profética edifican ¿a quién? Edifican a la iglesia. A la iglesia. Lo que nos lleva a nuestro primer punto este día. Ejemplos de inteligibilidad y de ininteligibilidad. En el versículo 7 del capítulo 14. Dice la Escritura, ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que tocan con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que diceis? Porque hablaréis
al aire, porque hablaréis al aire. El apóstol Pablo, hermanos, usa esta ilustración para hacernos entender a nosotros la necesidad de usar las palabras y usar la palabra de Dios de una manera correcta. Y usa estos tres instrumentos. Nos habla acerca de la flauta y acerca de la cítara. La flauta, ustedes todos la conocen. La cítara es un instrumento de 15 cuerdas, la cual usaban para adoración en el medio de los servicios judíos. Si una persona no estaba entrenada en el uso de la cítara, no podía llevar una nota, o sea, no podía tocar, no podía hacer melodía con ese instrumento. Y si la flauta, hermanos, no se sabe usar, entonces solamente vas a estar soplando y haciendo sonido, nada más. Y es lo único que va a salir de la flauta, sonido. Y de la cítara lo único que va a salir es ruido, pero no hay notas, no hay música, no hay nada que tú puedas disfrutar. Como cuando alguien agarra la guitarra y la comienza a tocar de manera instrumental y hace esa guitarra llorar, ¿no? Es más, con las mismas cuerdas hace el sonido de las palabras de la canción. Y te deleitas, ¿por qué? Porque tus oídos se deleitan en el sonido de las notas musicales. Aún recuerdo cuando comenzó Francisco a ministrar la alabanza en la parte de atrás los miércoles con los diferentes hermanos. Y entonces les dimos la oportunidad a varias personas de cantar con Francisco. Le dije a Francisco, Francisco, ¿sabes qué? Júntate un grupo de hermanos y hermanas que quieran cantar contigo. Y Francisco se juntó a un grupo de hermanos y hermanas que querían cantar con él. Y estaban cantando con él. Y un día llega Raúl con un pandero, hermanos. Llega Raúl con un pandero. Y ese Raúl, no, pues gloria a Dios. Dijimos, ya tenemos un instrumento más, ¿no? Porque pues Raúl traía un pandero, ¿no? Dijimos, gloria a Dios. Y todo estuvo muy bien mientras el pandero estuvo en la mano. El problema fue cuando comenzó a menearlo, hermano. Ahí fue el problema. Porque cuando comenzó a menear aquel pandero, hermanos, no había notas, no había más que pura distorsión. Y le dijimos a Raulito, pues sabes qué, lo sentimos mucho, mi hermano, pero tenemos que poner ese pandero a un lado hasta que aprendas a usar el pandero. Y gloria a Dios, ¿no? Porque lo puedo usar ahora como una ilustración para que ustedes puedan entender hermanos, que es muy importante el orden de las cosas. El orden del servicio. Así es de que, hermanos, antes de yo ejercer el pastorado, trabajé en todos los ministerios de la iglesia. Maestro de niños, trabajé como ujier, trabajé como director de la escuela dominical, trabajé atrás de las consolas de sonido. Y cuando trabajaba atrás de las consolas de sonido, el que está atrás de las consolas de sonido es el responsable de que el grupo de sonido que está acá suene bien. ¿Por qué? Porque tiene que ecualizar bien los canales. Tiene que ecualizar bien la voz. Y tiene que ayudarles a los que no tienen mucha voz con la ecualización. Subir, bajar y darle un poquito más de frecuencia, menos frecuencia, darle un poquito más de ecualización. Y los puedes ayudar, los puedes hacer sonar bien. Los puedes hacer sonar como profesionales si sabes trabajar el sistema de sonido allá atrás. Entonces, una de las cosas que yo aprendí, hermanos, fue a diferenciar el sonido de cada instrumento. Mientras estaba sentado allá y mientras toda la banda está tocando, yo te podía seleccionar con mi oído la guitarra solamente, los drums solamente, podía escuchar la voz de una sola persona. Y la puedo escuchar todavía. ¿Por qué? Porque entrené mi oído ¿a qué? Entrené mi oído a diferenciar entre los diferentes instrumentos.
Podía saber qué guitarra no estaba afinada. Podía saber qué piano no estaba llevando las notas. Podía saber qué baterista no estaba trabajando bien la batería. Podía saber qué vocalista no estaba vocalizando correctamente. ¿Por qué, hermanos? Porque mis sentidos estaban y están entrenados para diferenciar en ese ámbito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice acá, dice que ciertamente las cosas inanimadas quiere decir los sonidos, ¿no? Producen sonido como la flauta, la cítara, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Él hace una pregunta, ¿cómo se sabe? ¿Cómo lo sabes? Porque, como te acabo de decir ahora, si tú entrenas tu oído y aprendes a escuchar la flauta y aprendes a escuchar la cítara, o aprendes a escuchar la guitarra, o aprendes a escuchar el piano, o los instrumentos que se estén tocando acá en la plataforma, tú puedes saber cuál de esos instrumentos no está tocando correctamente. Y de igual forma en el versículo 8 dice el apóstol Pablo, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El apóstol Pablo dice, ok, perfecto, la trompeta que usaban los ejércitos para el toque de batalla era uno de los instrumentos más importantes, porque el trompetista era el que daba la orden de avance, la orden de retroceso o la orden de ataque. Y si el trompetista, o sea, el que está tocando la trompeta, no tocaba correctamente, el pueblo se quedaba parado. El pueblo no hacía nada. ¿Por qué razón se quedaba parado? Porque el pueblo estaba entrenado ¿a qué? Estaba entrenado a escuchar los distintos sonidos de la trompeta. Ellos sabían que cuando el trompetista sonara cierto sonido, era tiempo de avanzar hacia adelante. Ellos sabían que cuando el trompetista sonaba cierto sonido, era tiempo de retroceder porque el otro ejército era mucho más poderoso que ellos. Y de esa manera, era importante que el que está tocando la trompeta para la batalla diese sonidos claros y específicos. Y ahí es donde el apóstol Pablo le pega al clavo en la cabeza en el versículo 9. Fíjate lo que dice. Así que vosotros, dice, si por la lengua diereis palabra bien comprensible, nuevamente, vamos a leer de nuevo. Así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? ¿Cómo entenderás o entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hablaréis al aire. Ponte a pensar de esta manera. Si viene un chinito ahora en estos momentos a hablar acá desde el púlpito, y comienza a dar el mensaje a nosotros. Y todos nosotros nos sentamos y decimos, oh, gloria a Dios, este hermano que viene de China nos va a hablar a nosotros acerca de la iglesia en China, ¿no? Y estamos todos emocionados, ¿no es verdad? Porque queremos saber qué es lo que está pasando en China. Pero si el hermano ministro de la palabra de Dios desde el púlpito comienza a hablarnos en chino, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? No vamos a entender nada, hermanos. Sus palabras son palabras que se lleva el viento. No nos edifican. No nos sirven de nada. No nos sirven de nada. Por ello dice el apóstol Pablo, así también vosotros, si por la lengua no diereis, o sea, no hablareis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Lo que nos lleva al versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, dice, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Para mí. En enero fuimos a Croacia, mi esposa y yo, a conocer a los consuegros, suegros de mi hija. Cuando llegó por primera vez, llegué a la casa de ellos y me presenté, ¿no? Di mi nombre y les agradecí el hecho de que nos hayan invitado a su casa. Y después de eso, que le pedí a Dios que les bendijese. Cuando yo terminé de hablar, el Señor se me quedó viendo así. ¿Qué? Hasta que entró mi hija, que ya habla el idioma, tradujo todas mis palabras, y entonces dice él, oh, ok. Entonces ahora fue su turno. Se presentó de la misma manera, me dijo lo mismo, y yo lo mismo le dije a él. No entiendo ni papa de lo que me decía. No entendía nada. Hasta que vino mi hija y nuevamente, ¿qué hace? Me traduce sus palabras y entonces ahora le pude entender. Lo mismo sucede acá. Dice el apóstol Pablo, tantas clases de idiomas hay. Seguramente, dice, en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todo lenguaje o todo idioma tiene significado. Ahora, te di la ilustración del chinito, ¿no? Si está acá arriba él enseñando, pero le ponemos al lado un traductor. ¿Ok? Le ponemos al lado un traductor. Y comienza él a enseñar en su propia lengua, ¿no? Comienza él a enseñar en su propia lengua. Tiempo antes había ido yo a Croacia también. Y el pastor de Croacia me pidió que si podía ministrar a la iglesia un miércoles por la noche. Le dije, yo claro que puedo ministrar a la iglesia un miércoles por la noche. Digo, ok, perfecto. Entonces dice, yo te traduzco. O sea, yo ministré la palabra de Dios y después de terminar de ministrarla, a medida que iba yo enseñando la palabra de Dios, yo iba pausando para que Él fuese traduciendo todas las palabras que el Espíritu de Dios me dio para la iglesia esa noche. No carecían de significado para ellos, porque después de yo darlas, se las traducían a ellos a su idioma y ellos fueron bendecidos por la palabra de Dios. Así es de que igual nosotros, hermanos, igual nosotros. Por ello dice el apóstol Pablo en el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. La palabra extranjero acá es la palabra griega bárbaros. O sea, la palabra bárbaros era una, ¿cómo le diríamos? Una nación, un pueblo que eran medio salvajes. Y ese pueblo a los cuales la Biblia usa mucho y se escucha mucho la palabra bárbaros, eran personas que no hablaban claramente. Hablaban de una manera en forma tartamuda, ¿no? Entonces cuando ellos se expresaban y comenzaban a hablar, no se les podía entender sus palabras. Y porque no podías entender sus palabras, quedaban todos confundidos. Entonces les decían, eres un bárbaro, ¿no? Porque no te entendemos nada. Y por esa razón usa aquí la palabra extranjero para usar exactamente el mismo concepto. Pero al final del día, iglesia, déjame les hago una pregunta. ¿Quién inventó las lenguas? ¿Los chinos inventaron su propia lengua? ¿Los árabes inventaron su propia lengua? ¿Los hebreos inventaron su propia lengua? ¿Los españoles inventaron su propia lengua? ¿Los ingleses inventaron su propia lengua? ¿Los escoceses y tantas lenguas que hay en el mundo? ¿Quién las inventó? ¿Salieron de ellos mismos comenzaron su propia lengua, hermanos? ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde? ¿Y quién fue el que comenzó todo? Dios.
Dios fue el que comenzó todo. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 11, versículo 1. En Génesis capítulo 11, versículo 1, la palabra de Dios nos dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. O sea, de ahí comenzaron los idiomas. Ahí comenzaron las nuevas lenguas, los nuevos lenguajes. Desde ese momento en adelante podemos ver que el idioma de los chinitos salió de esta confusión. El idioma de los árabes salió de esta confusión. El idioma de los hebreos, el idioma de los españoles, el idioma del inglés, el idioma de los coreanos, el idioma de todos los diferentes países del mundo, todos fueron iniciados ahí en este lugar. De ahí de ese lugar se esparcieron por toda la faz de la tierra. Por toda la faz de la tierra. Ahora dirás tú, bueno, es que mira, hay dialectos en la jungla de indios que hablan un dialecto y no es una lengua. No, hermanos, es una lengua. Porque ellos tienen su manera de expresarse, su manera de comunicarse, su manera de hablar entre ellos mismos. Es algo que Dios les ha dado a ellos. Es de la manera en la cual ellos se comunican. Y porque se comunican de esa manera, podemos entender que para ellos el valor de las palabras es de suma importancia. Usar las palabras y usar la palabra adecuadamente es muy importante. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El ejemplo del uso correcto de las palabras. Ejemplos del uso correcto de las palabras. Versículo 12. Así también vosotros. Escucha, así también vosotros. ¿Quiénes? Nosotros, vosotros. Está hablando a la iglesia de Corintio de la misma manera que nos está hablando a nosotros. Pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto. El objetivo, hermanos, era procurar abundar en dones espirituales para ser de beneficio y de bendición en nuestras reuniones en la iglesia. Ahora él dice acá, dice el apóstol Pablo, dice pues que anheléis dones espirituales. Él quiere que anhelemos dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales que tú anhelas tener? El apóstol Pablo nos dice que debemos anhelarlos, debemos desearlos, debemos quererlos. ¿Cuál es lo que el Señor te está enseñando y te está mostrando que tú necesitas, que tú tienes o que tú quieres tener? Yo recuerdo los días en los cuales se hacían
las conferencias para hombres aquí en el Convention Center de los de Anaheim, donde el movimiento Calvary traía la batería pesada, hermanos, donde venía David Rosales a enseñar, donde venía Raúl Ruiz a enseñar, donde venía Pastor Shaq Smith a enseñar, donde venía John Corson a enseñar, donde venía Skip Heitzig a enseñar. Y cuando esos hombres, hermanos, abrían su boca y comenzaban a enseñar a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, me llegaba al corazón. Y decía yo a Dios: Señor, yo quiero ese don. Señor, yo anhelo ese don. Yo quiero, Padre, un día enseñar como estos hombres enseñan, con denuedo, con autoridad. Quiero enseñar, Padre, de la forma en la cual tú les has dado a ellos. Yo anhelo aún el día de hoy ese don. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que si alguno carece de sabiduría, que pida a Dios que da abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Quiere decir que si tú anhelas, hermano, si tú anhelas el don de servicio, si tú anhelas el don de maestro, si tú anhelas el don de lo que sea, el don que tú quieras enseñar, el don de sanidad, el don de milagros, el don que sea, si tú lo anhelas, tienes que pedirlo al Señor. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que cuando nosotros, hermanos, poseemos estos dones, ¿los vamos a usar para qué? Los vamos a usar para edificación de la iglesia. Para lo que los vamos a usar. Si tú tienes un árbol de manzana, hermano, y ese árbol de manzana produce manzanas, ¿has mirado algún día al árbol sacar una rama, bajar una rama de al lado y decir, cortar su propia manzana y comerse su propia manzana? No, ¿verdad? El árbol no hace eso. El árbol está produciendo fruta ¿para quién? Para los que están alrededor de él. Los pajaritos del campo, las ardillas que les encantan las manzanas. Y para nosotros. Tú llegas al árbol, agarras una manzana, la lavas y te la comes. Y dices, qué dulce estaba esta manzana. Así, de igual manera, tus dones son para la iglesia. Si alguien llega acá llega triste y afligido, ¿no? Y tú miras su rostro todo demacrado y le dices, hermano, hermana, si tienes el don de compasión, ¿no? Hermano, hermana, ¿qué le pasa? Le veo que está triste, le veo que está pasando por dificultades en su vida. Quiero orar por usted, quiero apoyarle, quiero venir a su lado, quiero echarle la mano, quiero estar con usted. O sea, tienes el don de compasión. Tienes el don de compasión. Y inmediatamente tú sientes el ayudar a aquella persona. ¿Por qué? Porque es el don que el Señor te ha dado. Hay personas que tienen el don de discernimiento. Tienen el don de profecía. Tienen el don de lenguas. Tienen el don de servicio. Pero todos los dones que el Señor nos ha dado y todo lo que cada uno de nosotros tiene, hermanos, no es para nosotros. No es para nosotros. Pongámoslo de esta manera. Si tenemos a alguien que tiene el don de enseñanza y no está enseñando, los frutos de ese don, nadie está comiendo de los frutos de ese don. ¿Por qué razón? Porque no está produciendo frutos. Y porque no está produciendo frutos, los frutos se están pudriendo dentro de sí mismo. Cuando tú no le cortas las manzanas al manzano o al árbol, ¿qué es lo que pasa con las manzanas? Se pudren en el árbol. Se pudren en el árbol. Y cuando se pudren en el árbol, eso daña al árbol. Daña al árbol. Porque la pudrición es una descomposición bacterial, que cuando la descomposición bacterial comienza a avanzar a través del stem de la manzana y se mete en las ramas, comienza a dañar las ramas. Y de igual manera, tú y yo, hermanos,
Si tenemos un don y no lo estamos usando, se está pudriendo dentro de nosotros. Se está pudriendo dentro de nosotros. Y la descomposición bacterial, la cual es espiritual, comienza a destruirte internamente. Porque ahora dices, no tengo propósito. No sé para qué Dios me creó. No sé por qué estoy en este mundo. No sé cuál es mi significado. No sé cuál es mi manera. No sé por qué existo en esta tierra. ¿Y todas estas son qué? Todas estas son preguntas que te haces por el hecho de que no pones en práctica el don que el Espíritu Santo te ha dado. Por ello el apóstol Pablo dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto alguno. En Romanos 8:26 nos dice el apóstol Pablo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, dice el apóstol Pablo, yo oro en lenguas, me estoy edificando a mí mismo. El Espíritu de Dios está intercediendo a Dios por mí. Y yo estoy recibiendo una bendición increíble. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 4, mientras Jesús está hablando con la mujer samaritana. ¿Qué le dice Jesús a la mujer samaritana cuando la mujer samaritana le dice a él, ustedes, los judíos, dicen que se debe de ir a adorar a Jerusalén, pero nuestros padres nos dijeron que debemos de adorar en este monte? Jesús le responde a esta mujer samaritana en el libro de Primera de Juan capítulo 4 versículo 21, donde dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Espíritu, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesario que le adoren. Hermanos, ¿quieres edificar la iglesia? Entonces pide a Dios que dé interpretación de las palabras o la palabra de Dios que Dios te da y las palabras con las que Dios te habla. Y el don que tienes, úsalo para la edificación de la iglesia. Úsalo para edificar la iglesia. El tercer punto de esta mañana, el beneficio de usar las palabras correctamente. El beneficio de usar las palabras correctamente. Y dice en el versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando Pablo habla en este contexto acerca del espíritu, no se refiere, hermanos, a la facultad humana inacta, sino al espíritu que mora dentro de todo creyente. El Espíritu de Dios es el que nos capacita a nosotros para hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios es como tener una conversación con otra persona. Si tú estás hablando con otra persona, estás orando, o sea, estás hablando. Quiere decir hablar de una forma oratoria, o sea, estás expresando las
palabras a través de las cuales tú comunicas lo que sientes, lo que quieres o lo que deseas hacer. Y de la misma manera, cuando hablamos con Dios, cuando oramos a Dios, estamos nosotros con nuestras palabras diciéndole a Dios lo que queremos, lo que sentimos y lo que deseamos, hermanos, y la manera en la cual estamos buscando que sea Él el que extienda su mano de bendición para bendecir nuestras vidas. El entendimiento no es solamente una facultad intelectual, sino también es discernimiento moral. El significado que el apóstol Pablo nos pone acá, hermanos, es que cuando nosotros entendemos el mensaje, las palabras, nos edificamos y somos bendecidos y recibimos exhortación divina a través de la palabra de Dios. En el versículo 16 y 17 dice, porque si se bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando el apóstol Pablo dice, si nosotros ahora aquí en la iglesia hacemos uso del don de lenguas, y comenzamos a hablar en lenguas dentro de la congregación, es verdad, vamos a estar hablando en lenguas, nuestro espíritu está siendo edificado, nuestras palabras son dirigidas a Dios, y todos nosotros los que estemos hablando en lenguas estamos siendo edificados a manera personal, pero la persona que nos está escuchando no está siendo beneficiado de ninguna forma. Para nada. Y no puede decir amén. Si yo en estos momentos comienzo a orar y empiezo a alabar a Dios, exaltar a Dios, a magnificar el nombre de Dios, a ensalzar el nombre de Dios, cuando yo termine de orar, ustedes quizá no lo digan audiblemente, pero en sus corazones todos van a decir amén, porque entendieron mis palabras. Pero si empiezo a hablar en lenguas y comienzo a alabar a Dios, cuando termine de hablar en lenguas, ustedes todos van a decir que estoy loco. Van a decir a este qué hormiga le picó. ¿Por qué? Porque no entendieron nada. Absolutamente nada de lo que yo dije entendieron, y ninguno de ustedes fue bendecido y mucho menos edificado. Y porque no fueron bendecidos ni edificados, entonces al final del día ustedes van a decir, ¿sabes qué? No sé a qué venimos, no sé cuál fue el propósito de este servicio, porque en realidad no entendimos nada de lo que esta persona dijo. Y en el versículo 18 dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, escucha, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Él entendió. El apóstol Pablo entendió que la edificación, hermanos, tiene que ser, la edificación personal tiene que ser a solas con el Señor. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es lo siguiente: si tú sientes en tu corazón poner en práctica o hacer uso del don de lenguas, que es un don específico para la edificación personal dentro de la congregación, pide a Dios que te dé interpretación para lo que dijiste. Y si no hay intérprete y tú no puedes interpretar, entonces cállate la boca, dice el Señor. Y hazlo a solas en tu cuarto. Métete en tu closet. La semana entrante, Dios mediante, vamos a entrar en ese punto. Y cómo vamos a ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que hagamos todo en orden y con decencia. De una manera que glorifique a Dios. De una manera que exalte al Señor. Por ello es que dice él,
doy gracias a Dios primeramente. No es que yo sea mejor que ustedes. No es que yo tenga una mejor comunicación con Dios, sino simplemente doy gracias a Dios que yo sé que yo hablo más en lenguas que todos vosotros. Pero no lo hago en la iglesia. No lo hago en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia prefiero hablar 5 palabras para edificarlos a ustedes, para edificar a la iglesia, para bendecir a los oyentes. Y eso es lo que prefiero hacer mientras estoy en la iglesia. Así es de que de todo este pasaje estudiado, hermanos, surgen 2 principios generales en relación con el culto cristiano. Número 1, el culto no debe ser nunca egoísta. O sea, el servicio, la enseñanza no debe de ser egoísta. Todo lo que se hace en la iglesia debe hacerse para el bien de todos. Para el bien de todos. Ninguna persona, ya sea que lo esté dirigiendo o que esté participando en el servicio, tiene el derecho de seguir sus propias preferencias personales. Ninguno de nosotros, hermanos, tiene ese derecho. Todo lo que yo hago, todo lo que tú haces, todo lo que hacemos en esta iglesia es para el beneficio y el servicio del cuerpo de Cristo. Porque yo bien hubiese podido estudiar este mensaje, haberlo puesto en tinta y papel y haberlo estudiado en mi casa y decir, wow, gracias Padre por hablarme, y quedármelo y no haberlo compartido con ustedes. Yo hubiese sido bendecido, es verdad, pero lo estoy haciendo de una forma egoísta. ¿Por qué? Porque ahora he estudiado la palabra de Dios. Ahora he discernido los pensamientos que el Señor me ha mostrado y la manera en la cual Él ha expresado su parecer a mi vida. Y bien me lo hubiese podido quedar. Y no lo hubiese compartido con ustedes. Pero al hacerlo, les estoy bendiciendo. Porque les estoy dando de lo que me dio el Espíritu de Dios. Les estoy compartiendo lo que Él me dio a mí. Y de igual manera lo que tú tienes. Si tú puedes, pongámoslo de esta manera, manejar el sistema de computación. Y en la iglesia hace falta alguien que nos ayude con el sistema de computación. Y tú no lo haces, estás robándole a la iglesia la bendición de ser bendecidos. Si tú puedes enseñar y tienes el don de enseñanza y no lo estás haciendo, estás robando a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hasta cierto punto estás siendo egoísta. O sea, todos estos dones que el Señor nos ha dado, hermanos, no son para nosotros, son para el beneficio y el servicio de la iglesia. Todos debemos buscar el bien de toda la congregación. La prueba definitiva de cualquier parte del servicio debe de ser, primero, ¿puede esto serle de ayuda a alguien? Si dices tú, ¿sabes qué? Yo sé enseñar. ¿Pudiera yo enseñar a alguien en la iglesia? Claro que lo vas a poder enseñar. ¿Sabes qué? Yo siento el don de servir. Ok, ¿dónde sirvo? Limpio la iglesia, levanto las sillas, pongo, ¿qué hago? Yo quiero servir. O sea, estás deseando servir para bendecir a las demás personas. O sea, hay muchas formas en las cuales tú y yo podemos servir. Servir, hermanos, es bendecir. Y bendecir es recibir la bendición de Dios para pasarla. Cuando Dios te da algo, te lo pone en la mano. Te lo pone en la mano. Y mientras ese algo que te dio el Señor esté en la mano, Él ya no te puede dar más nada. ¿Por qué? Porque la mano está ocupada. Pero el momento que tú sueltas lo que tienes en la mano para dárselo a otra persona, el Señor te vuelve a llenar la mano. Te vuelve a bendecir. Pero mientras tú no sueltes lo que tienes, Dios no puede hacer su obra. Dios no puede bendecirte a ti y bendecir a otros a través de ti.
¿Cuál es tu don? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿En dónde tú te sientes cómodo o cómoda sirviendo al Señor y sabes que ese es el llamado que Dios ha puesto en tu vida? Ponlo en práctica para el Señor. Ponlo en práctica para bendecir a la iglesia. Segundo punto que vemos es el culto debe ser inteligible. Las cosas más importantes son las más sencillas y el lenguaje más noble es especialmente el más sencillo. A fin de cuentas, lo que satisface mi inteligencia puede conformarme el corazón y solo lo que puede captar mi inteligencia puede aportar fuerza a mi vida. Puede aportar fuerza a mi vida. Así es de que, hermanos, lo que tú me des me fortalece. Y lo que yo te doy te fortalece. ¿Por qué razón? Porque viene de parte de Dios. Porque Dios nos lo dio para bendecirnos los unos a los otros. Y de esa manera nosotros nos podemos, ¿qué? Nos podemos exhortar, nos podemos animar, nos podemos ayudar y, hermanos, vamos a crecer en sabiduría y entendimiento de quién es Dios y cuánto Dios nos ama a nosotros. Así que el apóstol Pablo dice que si anhelas, lo que más debemos de anhelar es los dones espirituales. Pero los tenemos que anhelar no para decir los tengo, sino para decir quiero bendecir a la iglesia con lo que Dios me ha dado. Y si tu corazón es el bendecir a la iglesia, si tu corazón es el de que otros puedan gustar del fruto que tú produces, estás en el camino correcto. Pero si tienes un don y no lo estás usando, estás robando a ti mismo y estás robando a la iglesia. Y al final del día, cuando nos presentemos delante de Dios, le vamos a dar cuenta a Dios de lo que Él nos dio. Y le tenemos que decir al Señor, ¿por qué no usamos el don? Y desafortunadamente, miramos la parábola de los talentos, que al que le dio 5, los multiplicó y hizo 5 más. Al que le dio 2, los multiplicó y hizo 2 más. Pero al que le dio 1, fue y lo enterró. Y cuando vino lo regresó y le dijo, Señor, ahí está tu don, ahí está el talento que me diste. ¿Por qué? Porque yo sabía que tú eras duro y eras difícil de tratar y eras muy recio. Y tuve miedo de perder el talento. ¿Qué le dice el Señor? Apartaos de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Quitarle lo que tiene y echarlo en el agua de fuego, es lo que dice el Señor. Hermano, el Señor te ha dado algo, no lo menosprecies, no lo dejes echar a perder. Úsalo para la honra y gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a cerrar el servicio con una oración. Padre, gracias por lo que ese día has hablado, por la manera en la cual ese día te has expresado, por lo que tú a través de tu palabra nos has enseñado, Padre. Y porque tú, oh Padre Santo, tú, mi Dios, nos has exhortado este día, Señor, a usar lo que nos has dado para que tú seas, Padre Celestial, exaltado, glorificado y bendecido. Y así la iglesia también pueda ser edificada, pueda ser exhortada y pueda ser consolada. Y todos y cada uno de los que hemos, Padre mío, recibido ese don divino que viene de ti, oh Padre mío, que no lo enterremos, que lo usemos para honra y gloria de Dios Padre, para honra y gloria de Cristo Jesús. Y así a través de la enseñanza y el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, que este día sea un día glorioso a través del cual, oh Padre Santo, tú has expresado tu corazón y nos has motivado, Padre, para nosotros levantarnos en el nombre de Jesús y poner en práctica, Señor, aquello que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos y te exaltamos y te bendecimos y te damos honra y gloria en el nombre bello y precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, bendícenos ahora y sé tú exaltado y bendecido, te lo pido este día
en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios.